Paz de Cristo, paz de Cristo. En esta hora le doy gracias a Dios una vez más por la vida, por la salud y por la oportunidad que me da de estar aquí con este hermoso propósito que es el de leer la Biblia, la palabra de Dios. Le doy muchas gracias a Dios por este día y que el Señor nos concede una vez más este lunes orar por nuestra ciudad, por todo el condado de Yuma y por toda nuestra nación. Amén. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad que Él nos da. Estamos de paso en este mundo, ¿verdad? Vamos de paso. El tiempo se va tan rápido. Así es que, ¿qué más que aprovechándolo, haciendo lo bueno, ¿verdad? Le pedimos a Dios su dirección, su guianza, su favor en todo lo que hagamos y que Dios siga ayudándonos. Amén. Vamos a leer la Biblia. Le pedimos a Dios que nos revele, Él, que revele lo que tenga que revelarnos. Amén. Estamos en el libro de Hechos. Y vamos a empezar pidiéndole a Dios sabiduría y recuerde que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye, nos corrige, realmente que nos corrige, nos redarguye, nos prepara para toda buena obra, ¿verdad? Así es que es importante que leamos la escritura. Así es que la invito para que día con día usted se conecte. Amén, a las 9 de la noche. Empezamos Hechos capítulo 13. Bernabé y Saulo. Amén. Bernabé y Saulo comienza su primer viaje misionero. Es el título que tiene mi Biblia aquí. Y voy a estar leyendo de mi teléfono y aquí tengo la palabra. Amén. Por la oscuridad. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, a Bernabé y Saulo, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se llamaba criado. Perdón, déjeme empezar de nuevo. Déjeme acomodarme bien aquí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto.
Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él más, he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis ni si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban. Aleluya. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio,
Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, eso necesitamos para predicar el Evangelio, estar llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 14, y último por el día de hoy. Dice de la manera siguiente, amén. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Se imagina? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Aleluya. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Qué bonito, por un lado, pues qué hermoso. No por un lado, por todos lados, que el evangelio fue para nosotros también, para los gentiles, se extendió la gracia para con nosotros, y por eso ahorita también nosotros alcanzamos esa bendición de que el evangelio haya llegado a nuestras vidas. Amén. Miramos a un Pablo y un Bernabé llenos del Espíritu Santo, predicando la palabra con denuedo. Ahora estamos predicando ahí
estábamos orando en la ciudad y realmente dije, Señor, danos de nuevo, ayúdanos a ir más allá por las personas. La gente necesita conocer de Jesucristo. Y nosotros necesitamos hablar con más convicción, hablar con realmente lo que hemos creído, realmente transmitirlo a las personas, enseñar, predicar a Jesucristo, poner su nombre en alto, realmente predicar el Evangelio. No nos avergoncemos, hay que animarnos a seguir haciendo esto, amén, a seguir predicando el Evangelio. Pues Dios les bendiga a todos los que se conectaron. Pasen muy buenas noches. A ver si los puedo mirar. Hermana Celia, paz de Cristo. Hermana Ángela. Todos los que estén ahí sean bendecidos con la palabra del Señor. Estamos aquí ocupaditos, pero le damos gracias a Dios por todo lo que nos permite hacer. Dios les bendiga, hermanos. Nos miramos mañana con la ayuda de Dios. Pasen muy buenas noches. Amén. Y sigamos predicando el Evangelio. No nos cansemos de predicar, que a su tiempo vamos a mirar, la recompensa, que esa persona que por años ya tenemos que hablarle, que tenemos hablándole y no se convierte, va a hacerlo, va a lograrlo, que el Señor nos permita mirar que se convierten al Señor. Y hay que llenarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que mantener nuestra fe firme en el Señor, creyéndole a Él, y las cosas van a suceder. Amén. Pase buenas noches. Dios les bendiga. Hasta mañana.